ciudad de Sacramento, California. En una tranquila calle arbolada, a poco más de 1 kilómetro del Capitolio Estatal, había una casa victoriana de 2 pisos. Era una vivienda aparentemente normal, pero durante varios años, algunas de las personas que entraron allí nunca volverían a salir. La mujer que administraba aquella casa se llamaba Dorothea Puente. A los ojos de sus vecinos, parecía ser una mujer mayor, amable y preocupada por los demás. Para los trabajadores sociales, incluso tenía cierta reputación de ser útil. Aceptaba a las personas que otros alojamientos rechazaban: ancianos, personas con problemas de alcohol, personas con enfermedades mentales, gente que muchas veces no tenía familiares que pudieran hacerse cargo de ellos. Y Puente parecía dispuesta a ayudarlos. Pero había algo que muchos huéspedes tenían en común: recibían dinero del gobierno. Y cuando algunos de ellos comenzaron a desaparecer, Puente tendría una explicación para cada ausencia. Pero primero, si te gustan los relatos de True Crime, desapariciones, misterios sin resolver, o incluso casos con algún toque paranormal, este es tu canal. Actualizamos 2 veces por semana, así que si te gustó el contenido y quieres ver más, te invitamos a suscribirte, dejar un like, un comentario y quizás incluso alguna recomendación. Ahora sí, vamos al video. Dorothea Helen Gray nació el 9 de enero de 1929 en Redlands, California. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y la inestabilidad. Su padre murió de tuberculosis cuando ella tenía apenas 8 años. Un año después, su madre también fallecería. Dorothea y sus hermanos quedaron separados. A los 16 años, se casó por primera vez. Tuvieron 2 hijas, pero ambas terminaron siendo dadas en adopción. Después vendrían otros matrimonios: Axel Johansson, Roberto Puente y finalmente Pedro Montalvo. Estos matrimonios fueron breves, y en algún momento de ese recorrido, Dorothea comenzó a introducirse en actividades mucho menos convencionales. En 1960 fue arrestada por administrar un burdel. Después comenzaron los fraudes, porque Dorothea había descubierto algo: la identidad de una persona podía ser utilizada para obtener dinero. Y cuando empezó a trabajar cuidando a personas mayores y vulnerables, encontró un grupo que dependía de sus beneficios gubernamentales. En la década de 1970 comenzó a administrar una casa de huéspedes. Allí empezó a controlar el correo y los cheques de algunos de sus residentes. Y en 1978 fue acusada de falsificar firmas en cheques de prestaciones. Su condena incluía una condición particularmente importante: no podía volver a administrar una casa de huéspedes ni manejar los beneficios gubernamentales de otra persona. Pero la restricción no detuvo su actividad, solo hizo que cambiara la manera de hacerlo. Y finalmente terminaría viviendo en 1426 F Street. «1426 F Street» parecía un lugar perfecto para empezar de nuevo. Era una casa victoriana situada en una zona tranquila de Sacramento, y Dorothea sabía exactamente qué clase de personas quería atraer: personas vulnerables, personas que necesitaban un lugar donde vivir, y sobre todo, personas que podían pasar relativamente desapercibidas si algún día desaparecían. Su estrategia parecería tener éxito, y los trabajadores sociales comenzaron a enviarle personas, porque Puente tenía una característica que resultaba muy útil para ellos: aceptaba a quienes otros propietarios no querían. Mientras otros rechazaban a personas con problemas de alcohol, enfermedades mentales o dificultades económicas, Dorothea decía que podía hacerse cargo, y por supuesto, cobraba por ello. Lo complejo sería que también comenzó a controlar algo más: los cheques del seguro social, las pensiones, los beneficios gubernamentales. Puente podía hacerse cargo del correo de los inquilinos y, en algunos casos, actuar como beneficiaria o representante. En otros simplemente falsificaba las firmas. Los residentes recibían una pequeña cantidad para sus gastos. El resto quedaba bajo el control de Dorothea. Ese era un sistema perfecto. Mientras el huésped estuviera vivo, podía generar dinero. Pero si desaparecía, el dinero podía continuar llegando. Y eso significaba que la desaparición de una persona no necesariamente significaba la desaparición de sus ingresos. Ese parece haber sido uno de los elementos centrales del esquema que los fiscales presentarían años después. Sin embargo, todavía faltaba algo: un cadáver. Y el primer caso relacionado con la casa de F Street aparecería en 1982. Ruth Monroe tenía 61 años. Era amiga y socia de Dorothea, y se mudó con ella a 1426 F Street. Pero apenas unas semanas después, Ruth murió. La causa aparente fue una sobredosis de medicamentos,
Puente explicó que Ruth estaba deprimida porque su marido padecía una enfermedad terminal. Las autoridades aceptaron aquella explicación. La muerte fue considerada un suicidio y Dorotea continuó con su vida. Pero poco después, ocurrió algo que debería haber encendido las alarmas. Uno de sus residentes, Malcolm Mackenzie, acusó a Puente de haberlo drogado y posteriormente haberle robado. La investigación terminó con su condena por delitos relacionados con el robo y la administración de sustancias para cometerlo. Fue sentenciada a 5 años de prisión. Cumpliría aproximadamente 3. Pero Dorotea no perdería el tiempo. Mientras estaba encarcelada, ocurrió algo extraordinario. Dorotea comenzó a enviarse cartas con un hombre de Oregon llamado Everson Gilmouth. Tenía 77 años, era jubilado y tenía una pensión. Los dos comenzaron una relación por correspondencia, y cuando Puente salió de prisión en septiembre de 1985, Gilmouth estaba esperándola. Él creía que iban a casarse, y Dorotea había encontrado a su siguiente víctima. Everson llegó a Sacramento en su camioneta. Ambos se establecieron en la casa de 1426 F Street, que continuaba siendo el domicilio de Dorotea. Abrieron una cuenta bancaria conjunta. Hablaron de matrimonio, pero poco después, Everson desapareció, y Dorotea tenía una historia preparada. Según ella, seguía vivo, solo estaba lejos. Mientras tanto, había contratado a un trabajador llamado Ismael Flores para hacer algunas reparaciones, y le pidió algo más: construir una caja de madera de aproximadamente 6 pies de largo. Dorotea le dijo que serviría para guardar objetos, así que Flores la construyó, pero poco después, la caja desapareció de la propiedad. Dorotea le pidió ayuda para transportarla, pero durante el trayecto cambió de planes. En lugar de llevarla a un almacén, decidió abandonarla cerca del río Sacramento. El 1 de enero de 1986, un pescador encontró la caja, y dentro había un cadáver. El cuerpo estaba demasiado deteriorado para ser identificado inmediatamente. Durante años nadie supo quién era, pero Dorotea sí lo sabía. Era Everson Gilmouth, y mientras el cuerpo permanecía sin identificar, ella continuó haciendo algo todavía más macabro. Escribía cartas a la familia de Gilmouth, fingiendo que él seguía vivo. Incluso continuó cobrando sus beneficios. El cadáver sería identificado eventualmente, pero en 1986 nadie sabía todavía lo que estaba ocurriendo en 1426 F Street, y Dorotea regresó a su casa, donde había nuevos inquilinos y nuevas cuentas que cobrar. Los años siguientes comenzaron a acumular desapariciones. Betty Palmers, Leona Carpenter, James Gallup, Vera Martin, Dorothy Miller, Benjamin Fink y Álvaro Bert Montoya. Todos terminarían vinculados a la casa de Puente, pero cada desaparición podía explicarse individualmente. Un anciano había muerto, otro se había marchado, otro supuestamente había regresado con su familia. Y como muchos de ellos tenían problemas personales o de salud, sus desapariciones no provocaban inmediatamente una investigación criminal. En el caso de Leona Carpenter, por ejemplo, Puente llegó a intervenir directamente en sus asuntos financieros, mientras Carpenter estaba hospitalizada. Aquello muestra algo fundamental. No se trataba únicamente de personas que vivían en la misma casa. Puente tenía acceso a sus vidas, a su correo, a su dinero, a sus documentos. Y cuando desaparecían, tenía la capacidad de construir una explicación. Hasta que finalmente apareció alguien que no estaba dispuesto a aceptar esas explicaciones. En noviembre de 1988, una trabajadora social llamada Judy Moyes comenzó a preocuparse por uno de sus clientes. Era Álvaro Montoya, conocido como Bert. Tenía 51 años, padecía esquizofrenia y una discapacidad del desarrollo. Este llevaba un tiempo sin aparecer, y Moyes presentó una denuncia por desaparición. La policía acudió a 1426 F Street, y Dorotea, como siempre, tendría una explicación. Montoya habría viajado. Quizás estaba en Utah, quizás había regresado a México. No había nada de qué preocuparse, pero un oficial comenzó a hablar con los demás residentes. Uno de ellos era John Sharp, y cuando la policía estaba a punto de marcharse, Sharp hizo algo que cambiaría el caso. Les entregó discretamente una nota. El mensaje era corto pero impactante. Ella quiere que les mienta. A partir de ese momento, la investigación cambió, porque si Puente estaba obligando a sus huéspedes a mentir sobre Montoya, ¿qué estaba intentando ocultar? Los investigadores comenzaron a mirar el jardín.
y encontraron algo que inmediatamente les llamó la atención. Había ciertas zonas donde la tierra parecía removida. Además, algunos residentes habían mencionado que Puente había hecho cavar grandes agujeros. La explicación habitual era que existían problemas de alcantarillado. Pero aquella vez, los detectives decidieron comprobar. Y cuando comenzaron a excavar, encontraron un cuerpo, después otro y otro. La casa de Dorotea Puente acababa de convertirse en una gran escena del crimen. Lo natural es preguntarse cómo podía hacerlo sin levantar sospechas, y la respuesta parecía estar en sus propias víctimas. Eran personas vulnerables, muchas de ellas ancianas, enfermas o acostumbradas a tomar medicamentos. La fiscalía sostuvo que Puente utilizaba medicamentos para provocar sus muertes, y después enterraba sus cuerpos en el jardín. Mientras tanto, seguía utilizando sus documentos y cobrando sus beneficios. La víctima desaparecía, pero el dinero continuaba llegando. Y durante años, nadie pareció preguntarse dónde estaban. Durante las excavaciones, aparecieron 7 cuerpos de la propiedad. Algunos estaban envueltos en plástico y otros materiales. Uno de los cadáveres estaba parcialmente desmembrado. La policía comenzó entonces a comparar los restos con las personas que habían desaparecido de la casa. Y los nombres comenzaron a encajar. Betty Palmer, Leona Carpenter, Dorothy Miller, Benjamin Fink, James Gallup, Vera Martin y Álvaro Montoya. De pronto, las desapariciones que habían parecido acontecimientos aislados formaban parte de una misma historia. Sin embargo, todavía había otro cuerpo, el hombre encontrado en aquella caja junto al río 3 años atrás, Everson Gilmouth, y un caso aún más antiguo, Ruth Monroe. Lo que había parecido una serie de muertes naturales o suicidios comenzó a parecer una secuencia. Estas 9 personas estaban vinculadas a Dorotea Puente, y los fiscales acabarían acusándola de haberla asesinado. Pero antes de que pudiera ser detenida, Dorotea desapareció. Mientras la policía excavaba su jardín, Puente permaneció cerca de la casa. Parecía tranquila, incluso preguntó si podía salir a tomar un café. En algún momento, consiguió alejarse y abandonó Sacramento con aproximadamente $3,000 en efectivo. La policía comenzó rápidamente a buscarla. Puente llegó hasta Los Ángeles. Y allí ocurrió algo casi absurdo. Se encontraba en un bar. La noticia sobre los cuerpos encontrados en su casa ya había comenzado a circular, y un hombre mayor que estaba allí la reconoció. Había visto las noticias y no dudó en llamar a la policía. Dorotea Puente fue arrestada. La mujer que durante años había presentado su casa como un lugar para personas necesitadas, había terminado huyendo mientras los cadáveres de varios de sus huéspedes eran desenterrados de su jardín. Todavía faltaba demostrar algo mucho más difícil: que ella los había matado. En 1993, Dorotea Puente fue llevada a juicio. La fiscalía sostenía que había explotado a personas vulnerables para obtener sus beneficios económicos. La defensa tenía otra explicación. Según sus abogados, los residentes habían muerto por causas naturales o por sus propios problemas de salud, y Puente simplemente había ocultado los cuerpos. El problema para los fiscales era que muchas de las muertes no podían establecerse con absoluta certeza como asesinatos. Los cuerpos llevaban años enterrados. En varios casos, no podía determinarse exactamente cómo habían muerto. La fiscalía presentó enormes cantidades de evidencia. El juicio se convirtió en uno de los procesos criminales más complejos de California. Puente fue acusada por 9 asesinatos, pero el jurado no pudo ponerse de acuerdo sobre 6. Finalmente, fue declarada culpable solamente por 3. Dorothy Miller y Benjamin Fink, por asesinato en primer grado, y Leona Carpenter, por asesinato en segundo grado. En los otros 6 casos, el jurado quedó dividido. Puente no fue declarada culpable de ellos. En diciembre de 1993, recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La pena de muerte también había estado sobre la mesa, pero el jurado no logró ponerse de acuerdo sobre ella. Dorotea Puente permanecería en prisión hasta su muerte. El caso de Dorotea Puente plantea una pregunta incómoda sobre la forma en que desaparecen algunas personas. Cuando una persona anciana, enferma, pobre o aislada deja de aparecer, ¿cuánto tiempo pasa antes de que alguien se dé cuenta? Porque Puente no escogía víctimas que tuvieran grandes redes familiares. Escogía, según la acusación que finalmente prosperó en su contra, personas cuya ausencia podía pasar inadvertida. Y quizá por eso
su casa pudo continuar funcionando durante tanto tiempo. Dorotea Puente murió en prisión en el 2011, a los 82 años de edad. Nunca admitió los asesinatos y aunque fue acusada de 9, solo 3 terminaron en condena. Los otros 6 permanecieron jurídicamente sin una respuesta definitiva. Y quizá esa sea la última ironía de esta historia. La casa reveló los cuerpos, pero nunca consiguió revelar todos los secretos que había enterrado con ellos. Ese sería el caso. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios si lo conocían. Y nos estamos viendo en el siguiente video con el siguiente relato.